Los puentes se construyen para unirnos, caminos que conectan territorios, culturas y vidas, pero ¿qué pasa cuando aquello que fue creado para llevarte hacia adelante te detiene en seco? Imagina dar un paso sobre una tabla que se balancea a cientos de metros sobre un cañón, o conducir por una carretera que parece desaparecer directamente en el mar. El pulso se acelera, las manos se aferran con fuerza al volante, y cada instinto grita que des media vuelta. Estos no son simples puentes, son pruebas de miedo y valentía, lugares donde la ingeniería choca de frente con los límites humanos. ¿Te atreverías a cruzarlos? Hoy, en Phoenix, te llevamos en un viaje por los puentes más aterradores del mundo. Esos que jamás olvidarás. Puente de Aiguille-du-Midi, Francia. En lo más alto de los Alpes franceses, a una altitud superior a los 3.842 metros, existe un puente tan intimidante que incluso montañistas experimentados admiten que les tiemblan las piernas al pisarlo. Se trata del puente de Aiguille-du-Midi, un estrecho cruce de acero suspendido entre picos afilados, rodeado únicamente de hielo, nieve y un vacío vertiginoso. El puente conecta dos secciones de la estación de la cumbre de Aiguille-du-Midi, la puerta de entrada al Mont Blanc, la montaña más alta de Europa Occidental. Para llegar hasta aquí, los visitantes deben tomar primero el teleférico de Aiguille-du-Midi, uno de los más empinados del mundo, que asciende casi 2.700 metros verticales en solo 20 minutos. Y cuando las puertas se abren, el viento ruge, la temperatura cae en picada y el puente te espera. No es largo, apenas unos cuantos metros, pero la longitud no es el verdadero problema. Debajo se abre una caída vertical de más de 1.000 metros, directo a un abismo helado. El metal bajo tus pies vibra con las ráfagas alpinas y de pronto entiendes que un solo paso en falso significaría desaparecer en la nada. Y si el puente no es suficiente para ponerte los nervios de punta, ahí está el famoso Step into the Void, una caja de vidrio que sobresale del acantilado, donde quedas suspendido sobre los Alpes con nada más que cristal entre tú y la eternidad. ¿Te atreverías a cruzar este puente sabiendo que una sola mirada hacia abajo podría paralizarte por completo? ¿O darías la vuelta, dejando sin conquistar el paseo más impresionante y aterrador de los Alpes? Puente colgante de Trift, Suiza. En lo más profundo de los Alpes suizos se encuentra un cruce que se siente menos como un puente y más como un reto lanzado por la propia naturaleza. El puente colgante de Trift, con 170 metros de longitud y suspendido a casi 100 metros sobre el fondo del valle, es uno de los puentes peatonales colgantes más largos y altos de Suiza. Todo comenzó en 2004, cuando el glaciar Trift retrocedió, dejando tras de sí una brecha inmensa e imposible de cruzar. Para llegar al refugio alpino, que antes se encontraba al borde del glaciar, los ingenieros tuvieron que crear esta maravilla oscilante de cables de acero y tablones de madera. No construyeron solo un camino, construyeron una prueba directa contra los nervios humanos y la fuerza brutal de los Alpes. Al poner un pie en el puente, el mundo cambia. El viento helado golpea con violencia, las tablas se mueven bajo tus botas y, muy abajo, un lago glaciar de color turquesa brilla como un ojo que te observa desde el abismo. Cada movimiento hace que el puente se balancee, y cada crujido te recuerda lo frágil que es realmente este cruce. Aún así, miles de personas llegan cada año, atraídas por una mezcla irresistible de belleza y terror. Algunos lo cruzan con paso firme, otros avanzan centímetro a centímetro, paralizados por la profundidad que se abre bajo ellos. Y la pregunta queda suspendida en el aire frío de la montaña. ¿Tendrías el valor de mirar hacia abajo y seguir caminando? ¿O el abismo se llevaría tu coraje antes de que alcanzaras el otro lado? Puentes de raíces vivas, India. En las colinas cubiertas de niebla de Meghalaya, en India, existe un tipo de puente como ningún otro que hayas visto jamás. No fue construido por manos humanas, sino cultivado por la propia naturaleza. Son los puentes de raíces vivas, antiguos caminos formados al guiar las raíces de los árboles de higuera elástica a través de ríos y gargantas, hasta que se entrelazan y crean arcos naturales increíblemente resistentes. Se cree que algunos de estos puentes tienen más de 500 años, creados pacientemente a lo largo de generaciones por las tribus Khasi y Jaintia. En lugar de acero o piedra, los habitantes entrenaron raíces vivas con andamios de bambú, permitiéndoles fortalecerse y engrosar con el paso de las décadas.
El resultado es una estructura que no solo sobrevive al tiempo, crece con él. Cruzarlos es una experiencia casi irreal. Bajo tus pies, raíces retorcidas se entrelazan como venas gigantes, húmedas por la lluvia y resbaladizas por el musgo. La jungla vibra a tu alrededor, las cascadas retumban cerca y la neblina se enrosca sobre el valle. Se siente menos como caminar sobre un puente y más como adentrarse en un organismo vivo que respira. A diferencia de la mayoría de los puentes, estos no se debilitan con la edad, se vuelven más fuertes cada año. Algunos pueden soportar a decenas de personas al mismo tiempo, incluso después de siglos de uso. En Cherrapunji, el famoso puente de raíces de 2 niveles se eleva en 2 pisos, una obra maestra de la bioingeniería que parece sacada de un cuento mágico. Langkawi Sky Bridge, Malasia. Muy por encima de las exuberantes junglas de la isla de Langkawi, en Malasia, se extiende un puente tan surrealista que parece sacado de una película de ciencia ficción. El Langkawi Sky Bridge. Suspendido a 660 metros sobre el nivel del mar, este puente peatonal curvo cuelga con elegancia entre 2 picos montañosos, ofreciendo panorámicas que parecen no tener fin sobre el mar de Andamán. Terminado en 2005, el puente es una maravilla de la ingeniería moderna. Con 125 metros de longitud, está sostenido por un solo pilón central y cables de acero que se abren como las cuerdas de una arpa gigante. A la distancia, parece increíblemente frágil, como una cinta flotando entre las nubes. Pero de cerca, de pie sobre su angosta pasarela, la experiencia es todo menos delicada. El puente se balancea suavemente con los vientos de la montaña, y su diseño curvo hace que nunca veas el final hasta que avanzas un poco más. Bajo tus pies, paneles de vidrio revelan vistas vertiginosas directamente hacia la selva. A tu alrededor, la niebla se desliza entre los picos, mientras águilas planean a lo lejos. Para muchos el primer paso es el más difícil, darte cuenta de que estás caminando sobre una plataforma suspendida, a cientos de metros del suelo, con solo aire a ambos lados. Pero la recompensa es inolvidable. Vistas espectaculares de mares turquesa, montañas verdes y horizontes que parecen infinitos. El Langkawi Sky Bridge no es solo un cruce, es un delicado baile entre el miedo y el asombro. Puente de Ojuela, México. En los remotos cañones desérticos de Durango, México, se alza un puente que parece pertenecer a otra época, una reliquia de ambición ingenieril y belleza inquietante. Es el Puente de Ojuela, un puente colgante construido originalmente en 1898 para servir a un próspero pueblo minero. Con 271 metros de longitud y suspendido a más de 95 metros sobre el fondo del cañón, el puente fue durante años la línea de vida de la mina de Ojuela, uno de los yacimientos de oro y plata más ricos de México. Diseñado por los hermanos Roebling, la misma familia detrás del puente de Brooklyn, fue una maravilla de su tiempo. Hoy, con la mina abandonada desde hace décadas, el puente de Ojuela permanece como un recordatorio fantasmal del pasado. Caminar sobre él es entrar de lleno en la historia y en el miedo. Las tablas de madera crujen bajo tus pies, los cables oxidados gimen con el viento del desierto y el cañón se abre inmenso debajo. Las tablas no se sienten firmes. Cada paso hace vibrar la estructura que se balancea como si tuviera vida propia. Los lugareños murmuran que, cuando el sol se pone y el cañón se tiñe de rojo, casi pueden oírse los ecos de los mineros que lo cruzaban a diario. Hoy, restaurado como atractivo turístico, el puente atrae a quienes buscan poner a prueba sus nervios frente al tiempo y la gravedad. Para algunos, la recompensa son las vistas del vasto desierto. Para otros, simplemente lograr llegar al otro lado sin quedarse paralizados por el miedo. El puente de Ojuela no es solo un puente, es una cuerda floja tendida sobre la historia misma. ¿Te atreverías a caminar por donde los mineros cargaban sus sueños, sabiendo que debajo solo hay silencio y sombras? Puente de cuerda de Carrick a Rede, Irlanda del Norte. En la costa salvaje de Irlanda del Norte, las olas se estrellan contra acantilados negros mientras el viento aúlla desde el Atlántico. Aquí, suspendido sobre el mar, cuelga un delgado puente de cuerda, el puente de Carrick a Rede, construido originalmente por pescadores de salmón hace más de 350 años, conectaba el continente con la diminuta isla de Carrick a Rede, dando acceso a ricas zonas de pesca. El puente mide apenas 20 metros, pero su ubicación lo vuelve inolvidable. Suspendido a 30 metros sobre rocas afiladas y olas agitadas, el paso se balancea y gime mientras los vientos oceánicos lo azotan sin piedad.
Las tablas de madera se mueven bajo tus botas, las cuerdas crujen por la tensión, y cada paso se siente como una apuesta directa contra la naturaleza. Hoy es una de las atracciones más famosas de Irlanda del Norte y recibe a miles de visitantes cada año. Algunos lo cruzan con tranquilidad, deteniéndose a mitad del camino para admirar las vistas de la isla Rathlin y, en días claros, incluso la costa lejana de Escocia. Otros se aferran a las cuerdas con tanta fuerza que los nudillos se les ponen blancos, incapaces de ignorar el vacío salvaje que ruge debajo. Lo que hace a este puente tan impactante no es solo la altura, sino la sensación de exposición total. Aquí no hay refugio del viento marino, nada entre tú y la caída más que cuerdas y tablones. Por un instante te sientes completamente suspendido entre la tierra, el mar y el cielo. Entonces, si estuvieras al borde, con el puente balanceándose frente a ti, ¿darías ese primer paso o dejarías que el Atlántico conserve su cruce secreto sin ser pisado? Puente Eshima-Ohashi. Japón. A primera vista, el puente Eshima-Ohashi parece menos una carretera y más una montaña rusa inacabada. Elevándose sobre el lago Nakaumi, este gigante de acero conecta las ciudades de Matsue y Sakaiminato, con una longitud cercana a los 1,7 kilómetros. Pero lo que realmente intimida no es su tamaño, es su pendiente, con inclinaciones que alcanzan el 6,1% en un lado y el 5,1% en el otro. Los conductores que se aproximan ven únicamente el cielo al frente, como si el camino se desvaneciera de pronto en el aire. Desde la distancia, el puente parece absurdamente empinado, lo que le ha valido apodos como el puente de montaña rusa. Videos y fotografías de autos subiéndose por él se han vuelto virales, convirtiendo en una de las carreteras más famosas y temidas de Japón. Imagina apretar el volante mientras tu vehículo asciende lentamente sin poder ver lo que te espera del otro lado. El estómago se encoge, no porque estés volando, sino porque no sabes qué hay más allá de la cima. Y sin embargo, debajo de esa ilusión intimidante, el puente es completamente seguro. Fue diseñado así para permitir el paso de grandes embarcaciones por debajo y miles de vehículos lo cruzan todos los días. Pero el miedo no siempre responde a la lógica. Muchas veces nace de la percepción. Así que imagínate al volante. ¿Seguirías adelante hacia lo desconocido o pisamos el freno al ver el asfalto elevarse como una ola de acero frente a ti? Canopy Walkway, Costa Rica. En lo alto del bosque nuboso de Monteverde, en Costa Rica, existe un puente que no solo te lleva de un lado a otro, te lleva por encima de todo. Conocido como el Canopy Walkway, este conjunto de puentes colgantes conecta copa con copa, extendiéndose por casi 1,5 kilómetros a través de una de las selvas más biodiversas del planeta. Aquí, el suelo del bosque desaparece en las sombras, y de pronto te encuentras cara a cara con orquídeas, colibríes e incluso monos moviéndose al nivel del dosel. Algunos puentes superan los 90 metros de longitud y cuelgan a más de 60 metros sobre el suelo. No solo se balancean suavemente, se mueven con cada brisa, con cada paso, recordándote lo delgada que es la línea entre tú y el abismo verde de abajo. Caminar sobre ellos se siente irreal. Las nubes pasan a la altura de tus ojos. La neblina húmeda se pega a tu piel y el aire vibra con los llamados de tucanes e insectos invisibles. Las tablas crujen bajo tus botas. Los cables zumban con el viento y el mundo parece inclinarse con cada paso. Pero entre el miedo y el miedo surge algo mágico, una perspectiva única de la selva desde lo más alto, donde la luz del sol se filtra entre hojas esmeralda y la vida secreta del dosel se revela. Es una experiencia tan aterradora como inolvidable. La verdadera pregunta es, ¿tu curiosidad por descubrir los secretos de las copas de los árboles sería más fuerte que el miedo de quedar colgando muy por encima de la selva? Puente Sunshine Skyway, Florida. Extendido sobre las aguas brillantes de la bahía de Tampa, el puente Sunshine Skyway luce hermoso, casi sereno. Pero detrás de su diseño elegante, se esconde una reputación oscura. Es considerado uno de los puentes más angustiantes de Estados Unidos. Elevándose casi 55 metros sobre la bahía, este coloso atirantado se extiende por 6,7 kilómetros, con sus pilares dorados brillando bajo el sol de Florida. Sin embargo, para muchos conductores, la belleza pronto se transforma en inquietud. Los carriles parecen estrecharse, el viento ruge, y de pronto te das cuenta de que no hay nada más que agua abierta a ambos lados. Su historia incrementa la tensión. En 1980,
Una tragedia marcó el lugar cuando un carguero chocó contra el antiguo puente, provocando el colapso de un tramo y la caída de 35 personas al vacío. La estructura actual, inaugurada en 1987, fue construida con sistemas de seguridad mucho más robustos, incluyendo largas barreras de protección diseñadas para evitar otra catástrofe. Pero ningún avance técnico puede borrar el recuerdo escalofriante de aquel día. Mientras asciendes, la inmensidad del océano se extiende sin límites bajo tus ruedas. Para algunos, es una vista espectacular. Para otros, es completamente paralizante. Y cada ráfaga de viento que golpea esa autopista expuesta, se siente como si la naturaleza estuviera poniendo a prueba tu valor. Así que dime si estuvieras al volante. ¿Disfrutamos el paisaje o cada segundo sería una lucha interna por llegar al otro lado? Puente U-Bain, Myanmar. Extendiéndose en silencio sobre las aguas del lago Taung Taman, en Myanmar se encuentra un puente como ningún otro, el puente U-Bain. Con casi 1,2 kilómetros de longitud, es el puente de madera de teca más largo del mundo, una delgada pasarela de tablones que ha permanecido en pie por más de 170 años. Construido en 1850 con madera de teca reutilizada del antiguo Palacio Real de Amarapura, nunca fue pensado como una obra maestra de la ingeniería, y aún así, hoy es uno de los cruces más inquietantemente bellos de Asia. El puente no tiene barandales ni redes de seguridad, solo estrechas tablas de madera apoyadas sobre cientos de pilotes de teca hincados en el fondo del lago. Al caminar, las tablas crujen bajo tus pies mientras pescadores en delgadas embarcaciones se deslizan en silencio por debajo. Durante la temporada del monzón, cuando el nivel del agua sube, los pilares quedan parcialmente sumergidos y el puente parece flotar sobre el lago. Pero la verdadera magia ocurre al atardecer. El cielo se incendia en tonos naranja y carmesí, las siluetas de monjes con túnicas azafrán avanzan en fila, y toda la escena se siente fuera del tiempo, como si hubieras entrado en una pintura viva. Es hermoso, pero también inquietante. Un solo paso en falso y caerías directo al agua. A pesar de su apariencia frágil, el puente U-Bain ha resistido siglos de inundaciones, tormentas y millones de pisadas. Para los locales es parte de la rutina diaria. Para los viajeros es un recorrido suspendido entre la belleza y el miedo. Puente Quezhuachaca, Perú. En lo alto de los Andes peruanos, escondido entre montañas agrestes y vientos helados, se encuentra uno de los puentes más inusuales del mundo, el puente Quezhuachaca. A primera vista, parece increíblemente frágil. Una estrecha franja de hierba trenzada balanceándose sobre el río Apurímac, sin acero, sin concretar, solo la naturaleza en su forma más pura. Lo que lo vuelve verdaderamente extraordinario no es solo su apariencia, sino su historia. Desde hace más de 500 años, las comunidades locales lo reconstruyen cada año. Utilizando antiguas técnicas incas, los pobladores trenzan hierba ichu seca hasta formar gruesas cuerdas, que luego tensan a través del cañón y fijan en bases de piedra talladas hace siglos. Cruzarlo es una experiencia aterradora. Las fibras crujen con cada paso y se mueven bajo tus pies. El puente se balancea con violencia por el viento, mientras abajo el río ruge como una advertencia constante e implacable. Para los habitantes de la zona, no es solo un cruce, es un ritual sagrado, una forma de honrar a sus ancestros y mantener viva su historia. Para los viajeros es una prueba de valor, la oportunidad de caminar sobre un puente sostenido únicamente por hierba y tradición. Desde antiguos puentes de cuerda hasta pasarelas futuristas suspendidas en el cielo, estas estructuras nos recuerdan que el miedo y el asombro a menudo caminan de la mano. ¿Cuál de estos puentes te atreverías a cruzar y cuál evitarías a toda costa? Si disfrutaste este viaje por los puentes más aterradores del mundo, asegúrate de dar like, compartir y suscribirte a Phoenix para más historias increíbles de todos los rincones del planeta. Tu próxima aventura podría estar a solo un clic de distancia.